Hola a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Qué bueno que estás ahí. Continúa siendo emocionante para nosotros compartir con ustedes tan importante proceso en medio de un momento que nos reta como seres humanos. El aprendizaje a distancia nos pone a prueba y hasta hoy lo hemos hecho bien. Seguimos estudiando, embarcados en un viaje de aprendizaje continuo en el que vamos creciendo y adquiriendo destrezas que nos servirán para la vida. No olvides nuestras recomendaciones para preservar tu salud y la de los que te rodean. Mantén la higiene, usa la mascarilla de manera adecuada y no olvides el distanciamiento social. Hasta ahora nos hemos mantenido saludables y con ayuda de Dios falta muy poco para fundirnos en un abrazo. Iniciamos una semana llena de aprendizajes, así que pon en orden tus útiles, mantente atento y con mucho interés, ya que esta semana conoceremos el proceso de producción de algunos alimentos de consumo cotidiano. Vamos a investigar de qué manera llegan esos alimentos a nuestros hogares, en el campo o la ciudad. El texto informativo. Aprenderemos sobre el informe de lectura y su estructura. Leeremos un texto informativo sobre cómo llegan a la mesa algunos vegetales y vas a aprender a realizar un informe de lectura. Esto te ayudará a comprender el texto informativo. Conocerás los gráficos circulares que sirven para expresar información de porcentaje. Repasaremos la relación entre porcentajes y fracciones más frecuentes en las compras y ventas de alimentos. Debes recordar que si eres organizado en cualquier labor que vayas a realizar, podrás disfrutarla y lo más importante, obtener el aprendizaje esperado y necesario. Recuerda que tu maestra en el centro educativo siempre estará en disposición de brindarte las orientaciones que necesites para completar las actividades. ¿Están listos? Vamos a empezar. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué lugar se observa en las imágenes? ¿Te gustan los vegetales? ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa de tu casa? ¿Qué actividades se llevan a cabo en ese lugar? ¿En qué lugares compran los alimentos que se consumen en tu hogar? ¿Qué alimentos consumen en tu casa? Excelentes respuestas. Así es, los alimentos que consumimos en nuestros hogares vienen de los campos de la República Dominicana, donde los agricultores trabajan y cuidan la tierra. La mayoría de los alimentos que consumimos proceden de la naturaleza, de los vegetales, frutas o plantas que nos da la tierra y de los minerales. Además, está el agua y la sal que los consideramos de origen mineral. Comer vegetales es muy bueno para la salud. Los médicos recomiendan que es importante comerlos porque te mantienen saludable y te ayudan a tener la energía suficiente para seguir estudiando, poder correr, caminar y poder saltar en todo el patio de tu casa. Hoy vamos a conocer algunos alimentos de consumo diario que utilizamos en nuestros hogares y a través de un texto vamos a analizar y comprender lo que lees. Busca tu cuadernillo. Vamos a desarrollar la actividad 1 del cuadernillo 4, día 1 de la segunda semana, página 16. Vamos a leer el siguiente texto titulado ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. En el huerto familiar o en cultivos más grandes, la siembra requiere la selección de semillas
y la cuidadosa preparación del terreno para enterrarlos en el momento adecuado. Durante todo el periodo de crecimiento de los cultivos, es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y malezas. Luego, cuando frutas y hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es recoger los productos del campo o de un cultivo cuando están listos para ser consumidos. Después de la cosecha, se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Los cuidados que se realizan luego de la cosecha serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de venta, es decir, a los comercios desde donde se reparten o se venden a los consumidores. Por último, los productos se pueden vender en comercios como colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Lo importante es comerlos todos los días porque son saludables. Mantener los cuidados necesarios para que el proceso de siembra, el crecimiento y el cuidado, la cosecha, el empaque y el transporte se realice de manera correcta y responsable. Permitirá lograr más y mejores alimentos disponibles. ¿De qué trata este texto? ¿Es importante conocer esta información? Muy bien. ¿Habías escuchado hablar de una manera tan sencilla en que los vegetales llegan a nuestras casas? Quizás algunos de ustedes viven en lugares donde se siembran estos productos o tienen algún familiar que posee tierras donde se siembran esos vegetales. ¿Sabes qué tipo de texto es el que leímos anteriormente? ¿Dónde podemos encontrarlo? Investiga un poco con tu familia sobre este tipo de texto, pero antes de que me respondas, déjame recordarte una información importante sobre los vegetales. En clases anteriores se ha indagado sobre los alimentos que llegan a tu casa diariamente. Tenemos alimentos de origen animal. Se le llama de este modo porque son alimentos que proceden de diferentes animales. Por ejemplo, carnes, pescados, huevos, leche, yogur, entre otros. ¿Conoces otros alimentos de origen animal? Menciona algunos que tú has comido y que sean importantes para el ser humano. Otros alimentos son de origen vegetal. Estos se obtienen de las plantas, vegetales y frutos que nos da la tierra, como frutas, verduras, legumbres, cereales. Además, está el agua y la sal que los consideramos de origen mineral. Busca tu cuaderno y escribe todo lo que dice el texto. Haz un resumen para que entiendas y se lo expliques a tu familia. Así, ellos podrán entender el significado del texto dado. ¿Dónde podrías encontrar este tipo de texto? Esta pregunta fue la que te mandé a indagar. En el siguiente cuadro, marca las opciones escribiendo sí o no. Piensa en el tipo de texto que acabamos de leer y en cuáles de estas fuentes podrías encontrarlo. Busca tu cuaderno y escribe una explicación breve según las respuestas que acabas de marcar, explicando por qué escogiste ese lugar o fuente donde encontrarías este tipo de texto.
Puedes iniciar de la manera siguiente. Creo que el texto "Cómo llegan los vegetales a la mesa" se puede encontrar en un raya. ¿Por qué? Raya. Te mostraré un ejemplo de cómo puedes hacer tu texto utilizando las palabras y los signos de puntuación de manera correcta. Creo que el texto "Cómo llegan los vegetales a la mesa" se puede encontrar en una revista de productos agrícolas, medio ambiente, entre otros, porque son fuentes especializadas en recopilar recursos e información sobre aprovechamiento del suelo y producción de alimentos. Luego de escribir tu explicación, pide a un adulto que la revise. No olvides que al principio de cualquier texto se utilizan las letras mayúsculas. También puedes auxiliarte del diccionario para buscar las palabras desconocidas. Hay textos que presentan información sobre determinados hechos o realidades. Por eso se llaman textos informativos. Se encuentran en los libros de estudio, revistas especializadas y en Internet. Excelente todo lo que vas aprendiendo. Ahora sería muy interesante que busques información sobre los vegetales que a ti te gustan siguiendo el ejemplo anterior y redactes algunos textos relacionados con los vegetales que más te gustan y que disfrutas comiendo. Ya sabes, descansa un poco. Nos vemos en breve. Bienvenido de nuevo a tu clase preferida. Sabes que siempre te esperamos con mucha alegría y entusiasmo. Estamos contigo para que te diviertas y aprendas de una manera diferente. Recuerda, la salud no es solo lo que comes, sino lo que piensas y lo que dices. Así que aprovecha y que de ti siempre haya una expresión positiva de que sí se puede. Estamos llegando casi a la recta final. Tienes que ir demostrando todo lo que vas aprendiendo diariamente. ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. En el huerto familiar o en cultivos más grandes, la siembra requiere la selección de semillas y la cuidadosa preparación del terreno para plantarlos en el momento adecuado. Durante todo el periodo de crecimiento de los cultivos, es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y malezas. Luego, cuando las frutas y las hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es recoger los productos del campo o de un cultivo cuando están listos para ser consumidos. Después de la cosecha, se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Los cuidados que se realicen luego de la cosecha serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de venta, es decir, a los comercios, desde donde se reparten o se venden a los consumidores. Por último, los productos se pueden vender en comercios como colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Lo importante es comerlos todos los días porque son saludables. También es importante mantener los cuidados necesarios
para que el proceso de siembra, crecimiento, cuidado, cosecha, empaque y transporte se realicen de manera correcta y responsable para producir más y mejores alimentos. Pero, ¿sabes? Este es un texto informativo. ¿Qué es un texto informativo? Los textos informativos son aquellos que permiten al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado, cualquier otro asunto o un tema percibido en periódicos, enciclopedias, etc. Ofrecen datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Este tipo de textos son fáciles de reconocer, dado que imparten información concreta, puntual, a menudo real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista, ni tampoco recurriendo a la construcción de un relato. Empleamos textos informativos a diario y en prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Un texto informativo se caracteriza por tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos empleen, es posible que distingamos entre textos divulgativos, cuando poseen un lenguaje accesible a todo el mundo, sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para cualquiera, por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie o una película de un catálogo. Textos especializados, cuando responden a un tipo de lector específico, con una preparación o unos conocimientos previos necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. Estructura de un texto informativo. Generalmente, los textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura suele ser muy convencional. Se divide en 3 partes: introducción o prefacio, en donde se le brinda al lector toda la información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. Se le aclaran términos, se le explica la finalidad del texto que leerá. En fin, se le da la oportunidad de conocer un poco lo que le espera adelante. Desarrollo o contenido. Aquí se encuentra la información del texto, es decir, donde se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desean transmitir al receptor. Cierre o conclusión, donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y o se le ofrece al lector un panorama final de la temática. Ya sabemos que el texto que leímos es informativo, ya que nos ofrece información importante sobre un tema específico. ¿Qué te parece si volvemos a leer el texto? ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón,
el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. En el huerto familiar o en cultivos más grandes, la siembra requiere la selección de semillas y la cuidadosa preparación del terreno para plantarlos en el momento adecuado. Durante todo el periodo de crecimiento de los cultivos es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y malezas. Luego, cuando las frutas y las hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es recoger los productos del campo o de un cultivo cuando están listos para ser consumidos. Después de la cosecha, se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Los cuidados que se realicen luego de la cosecha serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de venta, es decir, a los comercios, desde donde se reparten o se venden a los consumidores. Por último, los productos se pueden vender en comercios como colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Lo importante es comerlos todos los días porque son saludables. También es importante mantener los cuidados necesarios para que el proceso de siembra, crecimiento, cuidado, cosecha, empaque y transporte se realicen de manera correcta y responsable para producir más y mejores alimentos. Entre los textos informativos podemos encontrar la noticia. Se trata de la descripción de un acontecimiento reciente que el emisor desea que se haga público. La carta formal, memorándum o memorando, el informe. Busca tu lápiz y cuaderno y vamos a desarrollar la tarea 2, página 17 del cuadernillo 4. Recuerda que los textos informativos los podemos encontrar en los periódicos, en una revista, en diferentes sitios de la internet, en carteles informativos y otros. Vamos a realizar la tarea 4. ¿Qué significa en el texto? ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Las siguientes palabras. Debes ubicarlas en el texto. Empaque, malezas, magulladuras, consumidores. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones. Piensa y escribe cuál puede ser su significado según el sentido total de la frase. Pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. Hay que combatir enfermedades y malezas. Se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Se reparten o se venden a los consumidores. Con ayuda del diccionario, busca el significado de las siguientes palabras: empaque, malezas, magulladuras, consumidores. Excelente. Cada proceso que vas realizando poco a poco y que vas aprendiendo para luego poner en práctica. Ahora, ¿qué te parece?
realizar la siguiente actividad y decir por qué cada oración es falsa. Frase 1. Las etapas fundamentales para producir frutas y verduras son la cosecha y el transporte. Es falso porque. Frase 2. El terreno no necesita cuidados especiales para la siembra. Es falso porque. Frase 3. Si el producto presenta magulladuras, se tira. Es falso porque. Frase 4. No es necesario consumir productos del huerto. Es falso porque. Excelente lo que vamos aprendiendo. Vamos a reforzar. Los textos informativos son aquellos que permiten al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado, cualquier otro asunto o un tema percibido en periódicos, enciclopedias, etc. Ofrecen datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Empleamos textos informativos a diario y en prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Un texto informativo se caracteriza por tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, entre otros. No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para recibir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos empleen, se clasifican en textos divulgativos y textos especializados. Generalmente, los textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura suele ser muy convencional. Se divide en 3 partes: introducción o prefacio, desarrollo o contenido y cierre o conclusión, donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y o se le ofrece al lector un panorama final de la temática. Ahora ve y toma un breve descanso. Nos vemos en breve. Bienvenidos de nuevo a la clase. Esperamos que sigan bien en casa, cuidándose y cuidando a los demás. Estamos trabajando duro para que su aprendizaje sea divertido y dinámico. En la clase anterior, trabajamos sobre el texto informativo, su función y estructura. Además, conocimos algunos textos informativos como el informe y la noticia. ¿Te animas a continuar? Busca tu cuadernillo que vamos a trabajar la actividad 2 de la página 18. En esta actividad vamos a trabajar con gráficos circulares, porcentajes y fracciones de uso frecuente. Un gráfico circular también se llama de pastel o torta. Es el diagrama que permite representar un dato o porcentaje. Se usa cuando queremos resaltar el porcentaje y proporciones de una característica o atributo con respecto a algún objeto o información dada. Cuando se quiere construir un gráfico circular, partimos de que el círculo mide 360 grados. Luego se reparten los 360 grados en los diferentes sectores que se quieren representar. Características del gráfico circular. Muestran los datos como una proporción total.
se usa para realizar comparaciones entre grupos. Este gráfico no tiene eje. Lo encontramos siempre para representar por ciento y proporciones. Excelente lo que has recordado sobre el gráfico circular. Ahora vamos a trabajar en la actividad 2 en la tarea 1, página 18. Las cantidades representadas en un gráfico circular. A continuación, nos presentan la siguiente situación. Veamos. Un agricultor tiene árboles de distintas frutas. Mira el siguiente gráfico. Árboles de frutas. ¿Qué observas? Tipos de árboles. Naranjas 80. Cajuiles 80. Mangos 160. Cantidad de árboles. ¿Qué observas? ¿Qué significa cada una de las partes del círculo? ¿Qué porcentaje tiene cada una de las partes sombreadas? Como ya conoces este tipo de gráfico, tenemos la cantidad representada en cada una de las partes del gráfico circular. Como ves en el gráfico, el círculo completo representa el total de árboles. Observa que la cantidad de árboles de cada fruta se indica en cada sector. El sector del mango representa la mitad del círculo. Los sectores de cajuiles y naranjas ocupan cada uno la cuarta parte del círculo. Los sectores pueden ubicarse en distintos lugares. Los tres gráficos de aquí debajo son equivalentes al gráfico que has analizado. Completa con números la siguiente tabla considerando la información del gráfico. Muy bien, ahora observa nuevamente el gráfico para que puedas completar la tabla. ¿Completaste la tabla? Vamos a ver si acertaste comparando mis respuestas con las tuyas. Variedad de árboles y cantidad de árboles de cada variedad. Naranjas 80. Cajuiles 80. Mangos 160. Muy bien. Variedad que tiene mayor cantidad de árboles. Mangos con 160 árboles. Muy bien. Continuemos. Variedades que tienen la misma cantidad de árboles. Los árboles de naranjas y los árboles de cajuiles. Bien. Total de árboles, 320 árboles. Mitad del total de árboles. La mitad es 160 árboles. Excelente trabajo, te felicito. Continuamos con más aprendizajes. Ahora observa la siguiente situación. Gimnasia 11%. Natación 27%. Fútbol 30%. Pista 20%. Tenis 12%. ¿Qué observas en este gráfico? ¿Qué título le pondrías? ¿Cuál es el total de por ciento que tiene el gráfico circular? Si observas, en cada una de las secciones está el por ciento de cada una.
Colocamos el valor en el círculo y así nos damos cuenta que el gráfico circular nos ayuda a entender el porciento de una manera más fácil. ¿Recuerdas cuando trabajamos en la clase de porciento con la maestra Pamela? Donde nos explicaba lo siguiente para hallar el porciento. Multiplicamos la cantidad del número por y luego se divide por 100. Recordar que el 100% es la cantidad total. Ejemplo, 40 por 100 igual a 400 sobre 100. Podemos hallar el porciento a través de una fracción. ¿Te recuerdas cuando trabajamos las fracciones? Se considera como fracción a la representación de las partes de un todo, es decir, se divide en partes iguales y cada parte es la fracción del entero. Cuando hablamos de fracciones, nos referimos a porciones o una parte de esta. Las fracciones más comunes que encontramos son: excelente, el porcentaje. El porcentaje es la forma de expresar un número como una fracción que tiene como denominador el número 100, conocido también como tanto por ciento. También es un símbolo que significa una fracción de 100, que su símbolo es por ciento, que se lee tanto por ciento. Analicemos la siguiente información. Si una plantación tiene 320 árboles, la cuarta parte será 80 árboles. Si una plantación tiene 240 árboles, la cuarta parte será 60 árboles. Confirma estos datos haciendo la división que corresponde. Si una plantación tiene 100 árboles, la cuarta parte será 25 árboles. Un cuarto, el medio y el 3/4 se representa con las siguientes fracciones. Dejemos por un momento las matemáticas y vamos a nuestra lectura habitual. Trasladémonos a nuestro mundo imaginario. ¿Te gustaría leer conmigo? Leer me fascina, así que prepárate que ya vamos a iniciar. Acompáñame. Gracias, maestra Jady. Bienvenidos mis estudiantes de sexto grado. En el espacio de lectura en el día de hoy, quiero compartir un cuento muy interesante, así que presten mucha atención. Y se titula Amigas desde la huerta. Lula y Lila eran dos plantas de espinacas que nacieron en un mismo huerto y habían sido amigas desde entonces. Habían pasado juntas por los terribles fríos del invierno y los largos días de sol, y siempre se habían apoyado mutuamente, en espera de llegar a aquel momento mágico con que toda espinaca soñaba, el momento de servir de comida a un niño y transmitirle toda su fuerza. Así que cuando llegó la hora de la cosecha, fueron juntas y felices a la fábrica de preparado, y de allí a la de envasado, y de allí al supermercado, donde fueron expuestas en uno de los mejores estantes. Ambas veían emocionadas pasar las señoras con sus cestas, fijándose en aquellas a las que acompañaba algún niño. Pasó todo un día entero sin que nadie se acercara, pero justo antes del cierre, una señora se acercó demasiado al estante y sin darse cuenta golpeó la bolsa de Lula, que cayó al suelo, justo antes de que uno de los pies de la señora la empujara bajo la estantería. Nadie se dio cuenta de aquello y Lula pasó toda la noche llorando, sabiendo que se quedaría bajo el estante hasta ponerse mojosa. Lila, muy apenada,
se lamentaba de la suerte de su amiga, sin poder hacer nada. Al día siguiente, cuando a media mañana se acercó una señora acompañada por un niño adorable, dispuesta a comprar la bolsa de Lila, ésta no podía alegrarse pensando en la desgracia de Lula. Y en un momento de locura y amistad, hizo un último esfuerzo por ayudar a su amiga de la infancia. Justo cuando el niño iba a agarrar la bolsa, Lila se dejó caer del estante y fue a parar al suelo junto a Lula. El niño, sorprendido y divertido, se agachó y sin darse cuenta cogió ambas bolsas. Lila acabó con un par de tallos rotos, pero no le importó hacer aquello por salvar a su amiga. Y cuando horas después compartía el plato del niño con Lula, se sintió la espinaca más feliz del mundo por poder cumplir su sueño junto a su mejor amiga. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a valorar nuestras amistades, en las buenas y en las malas. Hasta luego. Gracias, maestra Wendy, por tan bella lectura que resalta el valor de la amistad. Cada día nos gusta escuchar historias bonitas relacionadas con nuestra vida cotidiana. Continuamos con la clase. ¿Recuerdas por qué resulta sencillo enunciar el porcentaje cuando el total es 100? El círculo completo de un gráfico circular representa el 100%. Los sectores expresan los porcentajes de cada elemento de ese total. Excelente lo que has trabajado hasta ahora. Hemos estudiado el gráfico circular y la relación que tiene con el porciento y la fracción. Pregunta a tus padres sobre el presupuesto que organizan para la casa y diles que te expliquen cuánto dinero invierten por cada renglón de la economía de la casa. Con esa información, elabora un gráfico de barra y explica a tus padres de los porcientos que gastan en cada renglón. Toma un pequeño receso y nos vemos en un ratito. Continuamos avanzando. En este proceso de la clase, no olvides siempre poner en práctica todo lo que vas aprendiendo en cada instante. En la clase anterior, estudiamos sobre el gráfico circular y su relación con el porciento y las fracciones. Ahora, vamos a presentar la siguiente situación. A 3 grupos de estudiantes de sexto grado del nivel primario se les preguntó cuál era su deporte favorito. Entre los 3 grupos hacían un total de 77 estudiantes. Estas fueron sus respuestas. Los deportes elegidos fueron baloncesto, béisbol, voleibol, natación. Cantidades: baloncesto 30, béisbol 20, voleibol 40, natación 10. Por ciento: baloncesto 30%, béisbol 20%, voleibol 40%, natación 10%. Vamos a hacer un gráfico circular con cada uno de los deportes que les gustan a los estudiantes. ¿Te animas? Antes de hacer el gráfico circular, vamos a hallar el porciento. Ten en cuenta los pasos para hallarlo. Primero, hay que multiplicar el número por el porcentaje total. Luego, hay que dividir el resultado por 100 y por último, se redondea a la precisión deseada. El primer deporte es el baloncesto.
Entonces, vamos a hallar el porciento de 30. Lo primero es multiplicar 30 por 100. Luego lo dividimos por 100, dando como resultado un 30%. Béisbol es 20%. Multiplicamos entre 100 y luego lo dividimos entre 100, que es igual a 20%. Voleibol es 40 multiplicado por 100. Luego lo dividimos entre 100 y nos dará como resultado un 40%. Natación es 10. Lo multiplicamos por 100 y luego lo dividimos entre 100, que dará como resultado 10%. ¡Excelente! Ahora busca tu cuaderno y vamos a realizar un gráfico circular. Recuerda que el total del gráfico es 100. Ahora te reto a que conviertas en fracción cada uno de los aspectos trabajados. Seguimos trabajando. Ahora vamos a resumir todo lo que ha sido la clase del día de hoy. Los textos informativos son: menciona algunos textos informativos que conozcas. Menciona algunos de los vegetales que son importantes para ti. ¿Cuál es la estructura del texto informativo? El porcentaje, ¿cómo lo podemos hallar? Excelente. Ahora coloca en este gráfico circular el porciento que corresponda a cada fracción. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Te pido que sigas aprendiendo y buscando siempre lo mejor para ti. Bendiciones y cuídate mucho. Hasta mañana.